González, nuevamente le invito para que nos haga por favor la presentación del maestro Mario Fausto Gómez Lamont, a quien invitamos a que en este momento inicie compartirnos su presentación. Sí, a continuación continuamos con la ponencia del maestro Mario Fausto Gómez Lamont de la UNAM, licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México. Realizó estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con los temas de trastornos de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria asociados a la violencia de género. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, su investigación giró en torno a la bioética y el suicidio en jóvenes LGBT. Ha sido consultor para la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres. Actualmente es profesor definitivo en la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala en la UNAM y profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cedo la palabra con su ponencia. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Lo escuchamos, sí señor. Adelante. Sí, es que hace rato me estaba dando un ataque de pánico. Se había roto el enlace y bueno, qué bueno que ya estamos. Pues bueno, la disertación teórica que les quiero compartir es básicamente esta que pueden leer: la construcción social de las narrativas del odio a las disidencias sexogenéricas mediada por la tecnología. Retos para la ética y la formación de psicólogos y psicólogas. Básicamente quiero compartirles que la manera en la que se está abordando este tema es desde los estudios críticos de género. Esto implica una serie de abordajes distintos a los que tradicionalmente tenemos en cuenta dentro de la psicología como una disciplina, como una forma que tiene sus propios métodos. Acá está totalmente cruzado con métodos de estudios sociológicos, antropológicos y evidentemente políticos, ¿no? Me ayudan con la siguiente, porque aquí creo que no le puedo dar el clic para la siguiente. Ok. Eh, Quiero empezar situando una problemática en redes sociales. El 31 de marzo de este año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México apoyó el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans dentro de la academia y de la ciencia, haciendo precisamente visible un reportaje en el cual entrevistaron a una de nuestras colegas, a una de nuestras académicas de la UNAM, la doctora Siobhan Fenella Guerrero, en la cual precisamente las redes sociales despertó una serie de reacciones de las cuales nos debe de preocupar. Le damos a la siguiente, por favor. Aquí lo que nos debe de preocupar es aquello que conocemos como una narrativa o un discurso de odio. No le voy a dar importancia ni le voy a dar un espacio a que se lea o que tenga un protagonismo en los discursos del odio. Lo que yo quiero demostrarles o yo quiero argumentarles es cuáles son las características que tienen estos discursos. Le damos a la siguiente, por favor. Y entre ellas voy a situar a la doctora Sarah Ahmed, la cual ella propone tres cosas que pasan dentro de estos discursos del odio. Señalan, acusan y proponen desplazar a un individuo, a este individuo señalado. Es decir, señalamos a esta persona haciendo del conocimiento público la distinción, la diferencia a la cual esta persona nos puede, pues ahora sí que importar. Y este señalamiento puede ser dada su interseccionalidad, es decir, su característica por orientación sexual, identidad de género, condición racial, étnica, geográfica, donde se propone una serie de acusaciones
a las cuales van derivadas como el robo de un espacio, el robo de derechos, ¿no? Y por lo tanto viene con una idea de desplazar a este sujeto. Entonces, estos mensajes que aparecían en Twitter y que se dirigían a la doctora Chauvin tenían esta característica. Le damos a la siguiente, por favor. Luego, el 28 de junio del 2019, nuestra universidad, la UNAM, en sus escudos de sus facultades, y entre ellas la facultad de la FES Iztacala, se unió a esta propuesta mediática de ponerse a favor de lo que es el movimiento LGBT, en los cuales pues mostraba la bandera lésbico-gay. Pero acá lo que nos importó más, o al menos dentro del colectivo de estudios de género del cual soy responsable, era la reacción de nuestros estudiantes. Le damos a la siguiente. Y la reacción fue, ahora sí que no fue pasada desapercibida. Hubo una serie de reacciones, una serie de comentarios que tenían esta característica, ¿no? En la cual trataban de señalar del por qué tendría que haber un posicionamiento por parte de nuestra universidad hacia el colectivo LGBT, por qué, de qué manera nos están robando los espacios, eso no debería de ser algún motivo de orgullo. Le damos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, lo que nos preocupa aquí es que se presentaban estos elementos que Sarah Ahmed en su política cultural de las emociones nos señala. Nos dice que cuando un discurso de odio está presente, tiene por cualidad estar entrelazado en estos tres elementos: señalar, acusar y desplazar a este individuo que está atravesado por una experiencia racial, una experiencia de clase social, una experiencia de orientación sexual y de identidad de género. Le damos a la siguiente, por favor. Y me voy adelantando un poco en lo que se va moviendo la diapositiva. Estos elementos han sido investigados en México por el Consejo Nacional para la Prevención y Erradicación de la Discriminación, que es el CONAPRED. Esta instancia a nivel nacional se encarga de hacer investigación con respecto a lo que es tanto violencia física, violencia psicológica y violencia virtual. En el 2012 el CONAPRED hizo una investigación acerca de cuáles eran los hashtags más solicitados o más mencionados para ofender a las personas que están atravesadas por estas condiciones interseccionales, y veíamos que parte de estos hashtags tenían que ver con una condición racial, una condición de orientación sexual, una condición del uso de la sexualidad de las mujeres. Entonces, esto nos lleva a problematizar varias cosas dentro del campo de la psicología, propiamente la psicología mediada por las tecnologías. Le damos a la siguiente. Porque, o al menos en esta argumentación, si bien no puedo decir que es una investigación con el rigor metodológico cuantitativo, sí nos muestra algo a nivel etnográfico virtual de lo que está pasando con nuestras comunidades estudiantiles. El primero, que era un discurso de odio, me parece que, citando a Sarah Ahmed, ha quedado un poco más claro en esta situación, en que cuáles son los componentes de un discurso del odio, cómo se construye socialmente, porque Maestro Mario Fausto, ¿me escucha? Parece que se ha caído su conexión. Licenciada Edith González, ¿me escucha? Sí, escucho. Bueno, mientras retomamos al maestro Mario Fausto, si logra tener nueva conexión, usted me podría, por favor, compartir algunas de las preguntas que tenemos en YouTube para que nos colabore aquí. Esto es lo principal.
nuestra ponente Olga Lucía Rojas en responderlas? Le agradecería mucho. Sí, para la ponente Olga Ríos hay varias preguntas. Enielsi Bedoya preguntó, sé que muchas pruebas psicológicas cumplen en el campo judicial la función de verificar la información sobre los cargos imputados. ¿Los resultados se pueden garantizar? Bueno, es como cuando preguntan si la psicología es una ciencia exacta. Pues no, nosotros hablamos desde las probabilidades. ¿Qué se presenta de mayor probabilidad? Finalmente, a los jurídicos nos llega una información que leemos para posteriormente planificar el informe que vamos a dar, las estrategias, los instrumentos que vamos a utilizar y emitir un diagnóstico frente a la pregunta judicial que se nos está haciendo. Entonces, esa garantía como tal, finalmente es frente al trabajo ético que hace el profesional al presentar sus resultados. No hay garantías en ninguna área, yo podría decir, ni siquiera las ciencias exactas realmente son tan exactas como las plantea. Finalmente, todo es probabilístico. Bueno, vemos que la maestra Mirna Elizabeth retorna a nuestra conexión. Maestra, ¿nos podría regalar audio para reconocer que la podemos escuchar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La escuchamos, maestra, bienvenida nuevamente. En este momento, de acuerdo a cómo está planificada la mesa redonda, la licenciada Edith y yo vamos a hacerles unas preguntas para generar nuestro conversatorio. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a hacer yo la primera pregunta aquí desde Colombia. Bueno, ustedes han venido tocando el tema de redes sociales, ¿cierto? Algunas veces cuando entramos a ellas y vemos a nuestros estudiantes, futuros psicólogos, opinar sobre los fenómenos sociales, políticos, de género en las redes, pues notamos cierta agresividad. ¿Cómo nosotros, como docentes, también podríamos fomentar en ellos ese respeto en las posturas que asumen en redes sociales? Más cuando sus padres o las personas que los conocen los ven como referente por ser psicólogos. Bueno, un fenómeno que se presenta muy a menudo es precisamente esa agresividad, porque lastimosamente vemos que no se contesta desde la disciplina, sino desde el sentimiento o resentimiento, desde la subjetividad del individuo, y no entendemos ciertas cosas que se llaman netiqueta, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado que publican algo que ustedes opinan, porque el muro en Facebook es de carácter personal y yo tengo derecho. Recuerden que mis derechos terminan cuando empiezan los del otro, entonces hasta ahí yo tengo derecho a publicar lo que a mí me parece, lo que yo quiero expresar, la forma en la que yo quiero darme a conocer con esta sociedad interactiva. Y a alguien no le pareció lo que yo puse y me replica de una manera agresiva. Eso es totalmente incorrecto. Si ustedes alguna vez lo han hecho pensando que es una manera de interactuar, déjenme decirles que eso está muy mal. Eso, podrían decir las abuelas, eso es ser maleducado. Pero entonces ser maleducado online, porque cada quien tiene derecho a decir lo que quiera. Su muro, es como su casa. Si yo no estoy de acuerdo, pues te dejo de seguir o simplemente hago una publicación al respecto en mi muro. Pero entonces el no tener claridad frente a cómo se deben manejar las expresiones y, más aún, siendo porque los psicólogos se nos castiga más porque al que más sabe más se le exige. Entonces, si yo soy psicólogo, oiga, usted no se puede enfermar. Entonces, menos, ¿qué pasó con la comunicación asertiva? ¿Qué pasó con la inteligencia emocional? Es ahí cuando nos damos cuenta la ética que tiene una persona al expresarse y qué tanto le importa el otro. Tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sin ofender.
Maestra Mirna, para usted la misma pregunta, agradecemos que nos comparta su postura y su respuesta. Ok, sí concuerdo con la doctora. Eh, Muchas veces en las redes sociales, por el fenómeno de estar frente a una pantalla y perder el contacto con la otra persona, esa comunicación cara a cara, es, digamos que algo sucede en nosotros, algo sucede con nuestro control emocional, que entonces no solo los psicólogos, sino cualquier persona que se pone frente a un computador, digamos que hasta cierto punto se desensibiliza. Es como si se desensibilizara y ya el doctor Fausto nos comentará un poco más de esto sobre su postura. Pero nosotros como psicólogos tenemos que tener en cuenta la empatía que hay que tener con las personas y no solo como un valor del psicólogo, sino como un valor humano. La empatía es lo que debe de regir nuestro comportamiento o nuestras relaciones humanas. Aquí en México sucedió un incidente donde desgraciadamente fallecieron muchas personas en un acto vandálico y la gente, en vez de simpatizar y decir, bueno, es que ahí pudo haber sido muchas situaciones por las que las personas se encontraban en ese contexto. Tal vez no eran ladrones, tal vez eran solo personas que pasaban por ahí, tal vez eran personas que tenían curiosidad, pero las personas en vez de pensar en todas estas posibles respuestas decían, no, eran unos ladrones. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora, la estamos escuchando. Adelante. Okay. Ok, sí, eran unos ladrones, qué bueno que les sucedió eso, y entonces se perdió el sentido humano. Y esta situación solo reveló lo que comentaba el doctor Fausto al mencionar que las redes sociales al parecer reflejan lo peor de los seres humanos en cierto sentido. Y en esa parte como psicólogos tenemos que estar bien conscientes de que un ser humano, más allá de lo visceral, también tiene un contexto por el que se está digamos, reflejando. Toda su conducta viene detrás de un contexto, no es lo que solo vemos en la pantalla, no es solo si es un ladrón, si solo es gay, si es alguien que cometió una falta y por eso nosotros tenemos que juzgarlo. Entonces ahí entra mucho en juego la empatía y no solo por ser psicólogos, es una condición humana que tenemos que recuperar ante todo este fenómeno de redes sociales. Muchas gracias, maestra Mirna. Bueno, vemos que tenemos con nosotros nuevamente al maestro Mario Fausto. ¿Nos podría confirmar su audio e indicarnos si desea terminar su presentación? Sí, por favor. Claro que sí, estamos Ok, ansiosos de escucharlo nuevamente. Bienvenido otra vez. Sí, Adelante. muchas gracias. Una disculpa, ya no sé de dónde viene, pero bueno. Eh, Voy a tratar de tejer un poco las ideas, retomar estas nociones que se empezaron a reflejar o a preguntarse con respecto a tal vez la parte de los derechos humanos, esta situación de hasta dónde empieza un derecho, a dónde empieza el otro. Bueno, en un discurso del odio tiene que ver con esta característica de señalar a esta persona, hacerle un daño en términos ya sean físicos porque estás promoviendo que se le desplace a esta persona o estás fomentando una serie de acosos, ¿no? Entonces le damos a la siguiente, por favor. En esta disertación tuvimos un diálogo con Caitlin Ryan, que es una investigadora de la Universidad de California, con la cual pudimos hacer esta guía que se llama Nada que curar. Esta guía se hizo por medio de la ONU, por medio de la UNAM y de una asociación civil que se llama YAG, en la cual la conversación que teníamos con Caitlin tenía que ver con que los discursos del odio hay que distinguirlos como no son propiamente discursos que se dan en un solo evento, sino que es algo que se da de una forma progresiva, sistemática, y que las personas LGBT la viven a diario. Ella tiene un proyecto que se llama Family Oriented Practice Guidance, de la cual precisamente hace un trabajo colaborativo con las familias para la parte de la reeducación. Entonces,
¿Qué retomamos de Caitlin Ryan? Que de esta idea de que un discurso de odio es algo sistemático, es algo que continúa alrededor de la vida de estas personas. Le damos a la siguiente, por favor. Y en este caso, para hablar del construccionismo social y la crítica social, estoy retomando la tesis de Sally Haslanger, que es una investigadora, una filósofa de Estados Unidos, que ha argumentado la ausencia de posicionamiento político en el construccionismo social que comprendemos, que conocemos de Kenneth Gergen. Ella dice, ¿cómo es un posicionamiento político? Pues es que es nombrar, hay que nombrar la construcción social que tiene un connotado de una fuerza institucional y una fuerza política. No solamente quedarnos con ahora sí que estos conceptos que llegan a ser un tanto ambiguos acerca del construccionismo social, la polivocalidad, las múltiples referencias, que parecían categorías que no tienen un contacto directo con lo que pasa con la estructura social. Entonces, ella en sus trabajos sobre el racismo, el sexismo y el cisexismo ha señalado precisamente que la construcción social tiene que ver con toda una materialidad, con una forma en la cual los discursos toman fuerza, ya sea la institución, por eso es importante saber que los estados tomen postura acerca del matrimonio igualitario, que permitan el cambio de identidad de género, que este cambio de identidad de género sea validado por la universidad o por la institución laboral. Entonces, es toda una articulación de la cual tenemos que comprender que no se queda solamente en el lenguaje, sino que tiene una realidad material. Le damos a la siguiente. Después de Caitlin Ryan, una investigadora de la Universidad de Sussex, Anne Phillips, construyó toda una tesis que se llama Our Bodies Whose Property, ¿a quién le pertenecen nuestros cuerpos? Si la construcción social supone que la heterosexualidad ha sido la instituida no solamente como una forma de prevalecer la idea del reproductivismo para evitar la despoblación humana, que se vuelve como uno de los grandes discursos para oponerse a tanto el aborto, como oponerse tanto para el vientre subrogado, como a las familias homoparentales o incluso familias transsexuales. Entonces ella pregunta, bueno, estas construcciones sociales no son inocentes y no pueden partir de una idea de la de polifonías, perdón, se me fue la palabra, y que en este sentido la pregunta es a quién les pertenecen nuestros cuerpos. Si sabemos que la construcción social tiene una institución, tiene una forma en la cual los regula. Entonces, le damos a la siguiente. Estas autoras han servido para poder comprender que el género es una categoría analítica que nos ayuda a entender cómo es la construcción de las identidades a través de lo simbólico, lo imaginario, lo subjetivo, como lo diría Estela Serret, y que no es solamente un hallazgo retórico de decir, bueno, pues es que yo me asigno o me defino o mis padres me dijeron que yo soy, sino que es toda una práctica social, recordando a Sally Haslanger. Entonces, en estas prácticas sociales, damos a la siguiente, podemos ver que en el construccionismo social hay discursos que se vuelven hegemónicos. La idea de la familia como una categoría central, incluso para la psicología, porque en la psicología tenemos la terapia familiar, y la terapia familiar se compone de una serie de articulaciones conceptuales que se vuelven prácticas clínicas. Entonces, si esta articulación conceptual de familia tiene un origen que sea judeocristiano, católico, y que tiene por definición en antonomasia hablar de la reproducción como la diferencia entre familia y pareja, ahí tenemos un problema conceptual y tenemos un problema ético muy fuerte porque se vuelven estas categorías campana que suponen representar a los individuos cuando solamente representan a una clase particular de individuos. Le damos a la siguiente. Entonces, en esta construcción social que no es inocente, es una construcción social que tiene como propiedad
estar validada por instituciones. Entonces hay una jerarquía. Sally Haslanger lo que ella nos dice es, hay que reconocer cuáles son las instancias que se vuelven hegemónicas y construyen discursos que atraviesan las disciplinas, entre ellas la psicología y las prácticas clínicas. Entonces ella dice la familia como una construcción o un constructo social fuerte porque es el que se impone. Le damos al siguiente, por favor. La siguiente es una Maestro, investigación. ya se nos está terminando el tiempo, lo invitamos a concluir, a empezar sus conclusiones. Ok, bueno, ya no podré hablarles tanto de lo que ha hecho Carol Gilligan. Le damos a la siguiente, por favor. Tampoco de Marta Lamas. Básicamente, lo que les quiero traer es precisamente una serie de reflexiones que se dieron, sobre todo en Estados Unidos, para implementar en sus materias formativas. Hay nada más una pequeña pausa ahí, que hablan de cómo integrar en el plan curricular de psicología, sea presencial o sea en línea, los temas de interseccionalidad, diversidad sexual, género, entre otros. Como por ejemplo en este artículo te habla de los primeros semestres, cómo integrarlo, ¿no? Le damos a la siguiente. En los semestres intermedios, hablar de la teoría queer desfasada en 5 fases de cómo trabajar con nuestros estudiantes para poder llegar a esta noción didáctica de sensibilización, profundización y profesionalización. Le damos a la siguiente, por favor. Está esta guía Nada que Curar, que es la que construimos conjunto con la ONU, en la cual precisamente tomamos ya la idea de la profesionalización, que es para los últimos semestres, que se van a enfrentar ya sea a clínicas que atienden a personas con diagnóstico de VIH y pertenecen a la comunidad LGBT, así como la forma de evitar una mala praxis como lo que son las terapias de conversión. Le damos a la siguiente y última. Y cuando nos preocupamos por la parte del posgrado, elaboramos este texto que recién va a salir por parte de la UNAM, que se llama Terapia Familiar Sistémica y la Comunidad LGBT, donde varias tutoras del colectivo de estudios de género y otras académicas de la UNAM formulamos una serie de estrategias para poder trabajar con la comunidad, pero ya a nivel posgrado. Y por mi parte sería todo. Lamento mucho estas situaciones electrónicas, ahora sí que son a veces impredecibles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario Fausto. Le ruego, por favor, se quede allí atento a las preguntas que vienen de YouTube para los estudiantes. Le pido el favor a la licenciada Edith nos colabore con la lectura de las preguntas más representativas que encontremos allí. Gracias.